venezolanas que luchan por mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al Radar de los Barrios. Ya escuchamos en el segmento anterior a la compatriota Alicia Agüero hablándonos desde el barrio Los Sin Techo, acá en el cementerio. Nos refería cómo el tema del colapso de las aguas, de la red de aguas servidas, se acentúa con el tema de las lluvias y cómo toda esta situación prácticamente los dejó hasta sin iglesia durante más de una semana. Luego el compatriota Luis Martínez nos refería la dura situación que están viviendo allá en Cagua, porque al incrementarse las lluvias, todas las vías para la escorrentía y aguas de lluvia están desgraciadamente sin mantenimiento y todo este sector de Ciudad Jardín en Cagua se transforma en una laguna oscura de noche, además, por cierto, porque tampoco hay electricidad. Vamos a conversar de inmediato con uno de los venezolanos que está mejor formado profesionalmente para este tema de la gestión de riesgo y administración de desastre, el teniente coronel Ángel Rangel, pero él es teniente coronel de los que da vida, él es teniente coronel de bomberos, ¿no? Él no está formado para acabar con vidas humanas, sino para protegerlas. Más bien, Ángel Rangel fue director nacional de Defensa Civil y es una persona siempre atenta a este tema de la calidad de vida en los sectores populares. Ángel, gracias por atender nuestro llamado. Bueno, ya tenemos dos ejemplos en el segmento anterior del impacto de este tema de las lluvias y al parecer la temporada de lluvias este año va a ser atípica y fuerte. ¿Podrías referirnos qué previsiones existen, Ángel, en este sentido, desde el punto de vista climatológico, y qué pueden hacer las comunidades en consecuencia? Oye, primero que nada, Chugo, mi respeto, mi cariño, es un orgullo estar contigo en tu programa y de verdad que el Radar de los Barrios, cuánto ha hecho por nuestros barrios y para mí es un honor. Mira, con este tema de verdad muy delicado, yo lo he puesto en Twitter, he conversado con autoridades, en fin, porque pareciera que no entienden lo que está pasando en el país en estos momentos. Como no está lloviendo tanto en el área metropolitana y pareciera que el gobierno, si Caracas no pasan cosas, a ellos no los mueve. Bueno, resulta que en centro occidente, centro norte, en el sur de Venezuela ha estado lloviendo muchísimo desde el mes de febrero y vamos a tener una temporada intensa de lluvia de aquí hasta diciembre y no veo que terminan de tomar las medidas. Ahí están los compatriotas ahí en el estado Aragua, en el estado Carabobo, en Táchira, en Bolívar, en fin, ahí en Barinas hay problemas serios con el tema de las lluvias y se repite la historia, Chugo, lamentablemente. Sabemos que somos un país ubicado en el trópico, que llueve por lo menos 6, 7 meses al año y no tomamos las medidas para esta situación y termina pasando lo que yo siempre digo que es la inconveniencia, le echamos la culpa a la lluvia y la lluvia no es la culpable. La lluvia es una bendición porque por eso tenemos los embalses llenos para darnos agua potable, tenemos agua para el ganado, para la agricultura, para la hidroelectricidad, la electricidad que se maneja con energía producto del agua. Y el problema es no atender en el antes, no tomar las previsiones, no limpiar los sistemas de drenaje, alcantarillado, no construir nuevos desagües, no atender los reclamos de la gente con el tema de la basura y las consecuencias todos los años las tenemos igual, se repiten, casas inundadas, instituciones, hospitales, escuelas que se inundan también, porque no se mete la variable de riesgo en el tema del desarrollo del país, Chugo. Ángel, estamos estrenando cada cierto tiempo ministros del ambiente, pues el gobierno cambia ministros del ambiente con más rapidez que un artista en tarima cambiase la camisa, ¿no? ¿Hay algún tipo de avance en el diseño de políticas públicas sobre este tema? Porque lo que tú dices es absolutamente correcto. Aquí hay una situación en la que, por ejemplo, la prensa regional de hoy, estamos hablando de hoy 30, nos refiere que en el diario La Verdad de Monagas, por ejemplo, titula: en 5 horas llovió lo que cae en un mes.
hay reportes similares en Nueva Prensa de Guayana, hay reportes similares en Notidiario de Tamacuro. Ahí hay una situación que puede ser muy compleja en el país y tú nos dices, tú que eres un experto en el área, que no hay previsiones. No han tomado medidas, no ha habido la alerta necesaria, no ha existido, Chu, algo que es fundamental en estos momentos, que es establecer la debida coordinación entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales para que activen los comités de defensa, de protección civil y administración de desastres, que evalúen. Yo no quiero pensar, Chu, en estos días escribí un artículo con esta situación de emergencia que tenemos en el país y con la precariedad que tenemos en materia de crisis hospitalaria, lo que está pasando con nuestros hospitales. Imagínate tú esos requerimientos con nuevos damnificados, con epidemias que se pueden desencadenar, y no hay hospitales donde esos ciudadanos puedan ser atendidos. Yo creo que estamos en un momento muy delicado. Yo pedía en ese artículo que definitivamente se decretara en emergencia el sector salud, pero de una vez yo creo que el gobierno nacional tiene que tomar medidas para atender prontamente lo que está pasando en el resto de los estados del país, porque esto tiende a agravarse lamentablemente y hay que hablarle claro a los ciudadanos para que tomen sus previsiones. Mira, Chugo, cuando llueve en el Delta Macuro, en el Amazonas, ya los indígenas, meses antes que ven creciendo el río, van mudando sus taguaras, sus chozas, sus pequeñas casas a las partes altas, a la montaña. Y eso lo hacen en previsión. ¿Por qué nosotros no podemos tener ese instinto natural de nuestros aborígenes, nuestros indígenas, que por ejemplo tienen esas actitudes? Entonces, el gobierno tiene que actuar en el ante, los ciudadanos tenemos que exigirle que actúen en el ante, porque después se hace politiquería atendiendo damnificados, llevándolos a sitios que no son refugios. Ya hemos visto, se generó una ley de refugio que le dieron poderes especiales, recuerdo al presidente Chávez, y no han construido un solo refugio en el país desde hace 2 años. Sencillamente, cada vez que hay estas emergencias, se meten en hoteles, en pensiones, los expropian, y ahí después olvidan a los ciudadanos. Y ahí están más de 5.000, 6.000 familias todavía por el país que no saben qué va a hacer de ellos. Es una situación de verdad que se agrava día a día y lo que resulta es un tratamiento muy indigno para unos venezolanos que merecen ayuda, que merecen solidaridad. Ángel, tú acabas de decir una cosa que es tal cual como la refieres, ¿no? Y ha llegado incluso a impactar el idioma. En cualquier país del mundo, la palabra refugio significa abrigo, cobijo, protección. El único país del planeta donde la gente dice, por ejemplo, no, yo no quiero ir por un refugio, a mí que no me metan en un refugio. El único país donde esas expresiones se escuchan es Venezuela, porque en Venezuela ir a un refugio es poner la vida en peligro. Anteayer apenas fue titular de primera plana en la prensa nacional que un compatriota, un hermano nuestro, un venezolano en situación de damnificado, estando en un refugio que queda dentro de una instalación militar, fue asesinado por un grupo armado, además, por un colectivo armado, imagínate tú. Entonces, bueno, todo eso es exactamente así. Ahora te pregunto desde una perspectiva distinta. Ángel Rangel, además de ser, repito, uno de los venezolanos mejor formados profesionalmente en gestión de riesgo y administración de desastre, además de ser teniente coronel de bomberos, además de ser exdirector nacional de defensa civil, es una de las personas que está trabajando en el diseño de políticas públicas para que cuando venga lo que ya es aparentemente inminente, inevitable, que es un cambio, chico, en la gerencia pública de este país, un cambio para salir de estos irresponsables que nos tienen al borde del desastre cada vez que cae un aguacerito. Bueno, Ángel Rangel está diseñando propuestas y alternativas para que
en ese cambio también los pobres tengamos respuestas, también los pobres tengamos alternativas. Desde esta perspectiva, Ángel, desde la perspectiva de administración de riesgo, de gestión de riesgo y administración de desastre, ¿qué previsiones contempla un gobierno democrático, por ejemplo, en el municipio Libertador? Te digo municipio Libertador porque el 80% de los barrios de Venezuela son planos, pero apenas el 20% son construidos en pendientes, son cerros, pero ese 20% es el 100% de Caracas. Y casi todo es Libertador. Entonces, un gobierno democrático, un gobierno serio en el municipio Libertador, ¿qué previsiones tomaría en esta área de gestión de riesgo y administración de desastre? Oye, qué bueno, porque me das la oportunidad, Chugo, además de expresarle a los oyentes, a tus extraordinarios oyentes, que entiendan que la elección del 8 de diciembre es una de las más importantes desde el punto de vista de la selección para la dirección del país, que son los alcaldes. Es el gobierno más cercano a los ciudadanos. Tenemos que ir a votar, esa es mi primera expresión. Necesitamos escoger a los mejores para que nos acompañen, nos escuchen y trabajen para nosotros los ciudadanos al frente del gobierno municipal. Porque en el tema de las políticas nacionales, estadales, el centro tiene que estar en la gente, en la política municipal. Yo estoy acompañando la propuesta, estamos armando un equipo extraordinario alrededor de la candidatura de Ismael García, y efectivamente una de las líneas programáticas fundamentales de esa plataforma de gobierno, tal cual como lo pusimos en la plataforma de gobierno de Enrique Capriles, que era la gestión de riesgo, estaba establecida como una de las líneas de política nacional transversal que se iba a llevar adelante. Igualmente lo hemos planteado para Caracas, para el municipio Libertador, y yo creo que hemos tomado en cuenta el tema de la variable riesgo para todas esas zonas que están en alto riesgo por la condición de vulnerabilidad, no solo de sus suelos, de sus terrenos, sino de las propias viviendas y de la capacidad de respuesta para esas instituciones, para esas comunidades. Chugo, tú sabes que uno de los grandes inconvenientes nuestros en Caracas es que cuando ocurra un problema, y cada vez que ocurre un problema en nuestros barrios, no solo es la vulnerabilidad porque pueden ser afectados, sino que hay una gran dificultad de bomberos, protección civil y la propia policía para llegar a los sitios. Para uno sacar una parturienta de uno de nuestros barrios, bueno, nadie se imagina lo que hay que hacer, o una casa incendiada, o cuando se derrumba una vivienda. Entonces, la política está dirigida a la prevención, pero también a fortalecer la capacidad de respuesta y de organización de los ciudadanos. Porque cuando una quebrada se ensucia, se le lanza los peroles viejos, las colchonetas, los televisores viejos, las basuras, esa acción la comete el propio ciudadano. Tenemos que fortalecer el tema de la educación y la respuesta de la alcaldía para despejar, para adelantarse. Entonces, yo creo que tiene que ser un gobierno que escuche al ciudadano, que trabaje para él, pero que fundamentalmente trabajen conjuntamente. Muchísimas gracias. Era la palabra de Ángel Rangel, experto venezolano en gestión de riesgo y administración de desastre, alertando al país sobre una temporada de lluvias inusualmente larga y copiosa de aquí a diciembre, en una condición, extremadamente preocupante. Pues si nuestros hospitales están en crisis, si nuestros hospitales están colapsados, sin ninguna emergencia significativa, si en los refugios están matando gente, si los refugios terminaron siendo, en lugar de espacio de cobijo, de abrigo, de protección, terminaron siendo lugares de extrema peligrosidad, ¿no? Donde el AMPA, donde los planes imponen su ley. Si eso pasa con los hospitales, si eso pasa con los refugios, ¿a dónde carrizo van a ir los humildes venezolanos que enfrenten una situación de emergencia por este tema de las lluvias? De allí el llamado urgido, prácticamente desesperado, que hace el teniente coronel de bomberos Ángel Rangel ante esta perspectiva. Alerta también con mucha claridad, dice: no está lloviendo muy duro en Caracas, pero en el interior del país hay situaciones que son prácticamente ya de profunda emergencia. Ahí está Aragua. Aragua, bueno, hoy referimos el caso de Cagua, pero Maracay, como ustedes saben, la mitad de Maracay vive inundada permanentemente. Si no es el lago de Valencia, es el río Madre Vieja. Si no, son las cloacas.
Pero la mitad de Maracay, la parte sur de Maracay se la pasa inundada. Y bueno, hoy tenemos reportes del sur del país, de Monagas bajo las aguas. Entonces, ¿qué están esperando? ¿Están esperando un desastre? Ah, bueno, ya yo sé lo que va a ocurrir, ¿no? Cuando venga el desastre, entonces va a salir un bolsa de eso a decir, vamos a hacer el estado mayor de invierno, el estado mayor de las lluvias. Y van a decretar una ley de emergencia para que entonces los sinvergüenzas agarren real sin tener que hacer licitaciones y malbaraten unos contratos allí, y entonces la gente siga sin casa, siga inundada, siga muriendo de mengua, pero tengamos unos nuevos boliburgueses y unos nuevos oligarcas rojos con las chequeras repletas con el dinero que debió ser para prevenir, no para atender, para prevenir las emergencias, como bien nos está diciendo en este instante, repito, el teniente coronel de bomberos Ángel Rangel. Vamos a nuestra segunda pausa comercial, vamos a escuchar los titulares correspondientes a esta hora y ya regresamos con muchísimo más aquí en el Radar de los Barrios. Crónica Urbana, éxitos de la gente y organización social en El Radar de los Barrios por RCR.